La iglesia dice, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Quisiera que en este momento usted pensara en qué le gustaría que se convirtieran sus hijos en un futuro cercano. ¿En qué le gustaría que se convirtieran sus hijos en un futuro cercano? Tal vez usted no tiene hijos, pero en un futuro cercano usted va a ser papá o va a ser mamá. Pues es importante que desde ya usted piense en qué usted quisiera que sus hijos se convirtieran. ¿Le gustaría que sus hijos se convirtieran en médicos, en ingenieros, en personas de influencia política? ¿Le gustaría que sus hijos fueran de aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús hasta el punto de entregar sus vidas por causa del Evangelio? Quisiera compartir con ustedes, basado en Proverbios capítulo 1, así que abran su Biblia en Proverbios capítulo 1, lo que he llamado de padre a hijo, de padre a hijo. Y cuando hablamos de el padre, estamos hablando también de la mamá. Incluimos a ambos, que forman parte de un equipo. He titulado lo que voy a estar compartiendo hoy y el próximo domingo de padre a hijo. Y básicamente pretendo, con las escrituras en la mano, de que cada padre de familia se proponga influenciar a sus hijos con las escrituras y el Evangelio de Jesucristo. Esa debe de ser nuestra meta como padres. Es bueno que nosotros pensemos en qué nos gustaría que nuestros hijos se conviertan el día de mañana. Pero es mucho mejor, diga conmigo, es mucho mejor que influenciemos a nuestros hijos con las escrituras. ¿Con qué lo vamos a influenciar? Con las escrituras. Y he titulado lo que voy a compartir con ustedes, Mi propósito como padre. Ese es el título del mensaje. Mi propósito como padre. ¿Cuál es el título? Ese es el título. Recuerde, ese debe de ser tanto su propósito como el mío. Cada uno de nosotros debemos de hacerlo propósito. Vamos a ver que como papá o como mamá, vamos a ver que como papá debemos de tener un propósito claro y definido. ¿Cómo debe ser nuestro propósito? Claro y definido. El propósito que usted tenga en relación a la crianza de sus hijos debe de ser claro. No podemos darnos el lujo de que sea algo que está empañado, algo que no podemos ver con claridad. No, lo debemos de ver con toda claridad. Así que nuestro propósito debe ser claro y definido en relación al futuro de nuestros hijos. Usted y yo no podemos ser de aquellos que nos ponemos a pensar si el niño quiere, si él puede, si le da la gana. No, escúcheme bien, como padres nuestro propósito debe estar claro y definido. Diga conmigo, claro y definido. Y no es la compañía telefónica allá en México o Guatemala, no es esa. Es con claridad. Vamos entonces sin demora a Proverbios capítulo 1 y leemos de la palabra de Dios en los versículos del 1 al 4. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Los proverbios son enseñanza. ¿Qué son los proverbios? Enseñanza. Lo que usted y yo tenemos en el libro de Proverbios son enseñanzas. Podríamos
podríamos llamarlo así, el libro de las enseñanzas. Pero estas no son cualquier clase de enseñanzas. Estas son enseñanzas que van a traer claridad a la vida de aquellos que las reciben. Fíjese bien, para que usted pueda tener claridad, usted tiene que recibir esas enseñanzas. Entonces, los proverbios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 31, son 31 capítulos. ¿Cuántos capítulos? 31. Pastor, fíjese que no sé qué leer en la Biblia. Pues le recomiendo que se lea un capítulo diario del libro de Proverbios. Eso si usted está comenzando en la fe de Cristo. Si usted ya está establecido en la fe de Cristo, pues tenemos un plan de lectura como iglesia que llevamos. Leemos la Biblia entera en 90 días. Y leer la Biblia entera en 90 días no debe de ser algo que se vuelve tedioso para el cristiano. No debe de ser algo fastidioso. Al contrario, leer la Biblia en 90 días debe de ser algo que usted desea, que usted anhela. Pastor, pero es que leer 16 capítulos diarios de la Biblia, fíjese que siento que la cabeza se me pone así de grande. Pues yo le pregunto a usted, ¿y usted cuando se sienta a comer, de qué tamaño es el plato que usted se come? Y repite, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se le pone el estómago? Le pregunto yo a usted. ¿Cómo se le pone? Grandote. Ayer yo hablaba con alguien y le decía, ustedes tienen un problema de estómago. Vayan y háganse un examen de sangre porque ustedes no tienen una solitaria. Lo que ustedes tienen está acompañado. Pero nada, le entraron igual a la comida. Pues igual le debemos de entrar a la palabra de Dios. Amén. Igual el creyente, así como deseamos el alimento físico, debemos de desear el alimento espiritual. ¿Qué debemos de desear? El alimento espiritual. Leer la palabra de Dios. Un capítulo diario del libro de Proverbios lo lleva a usted a leer ese libro completo en un mes. Ahora fíjense bien de que Proverbios es escrito por Salomón, un rey muy sabio. Pero este rey nos deja saber de que él escribe para sus hijos. ¿Para quién escribe él? Para sus hijos. Él en la introducción hace mención de que él tiene un papá. Y ese papá es el rey David, rey de Israel. Y muchas de las enseñanzas que Salomón escribe en el libro de Proverbios son enseñanzas que él recibió por parte de su padre. Y él las plasma en papel, en aquella época en papiro, o en piedra. Él escribe y las deja grabadas para futuras generaciones, para usted y para mí, para que nosotros nos beneficiemos de ellas, para que nosotros beneficiemos a nuestros hijos con ellas y beneficiemos a los hijos de nuestros hijos. En otras palabras, para que los bendigamos. ¿Qué vamos a hacer? Bendecirlos. ¿Qué mejor bendición que la palabra de Dios? Olvídese de la herencia. Olvídese del terrenito, de la vaquita, del cerdito que usted le puede dejar a sus hijos. La palabra de Dios es la mejor herencia. ¿Cuál es la mejor herencia? La palabra de Dios. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2. Ponga sus ojos en la palabra de Dios y sígame en la lectura. El versículo 2 nos da ese propósito claro y definido por el cual él escribe. Y ese propósito claro y definido por el cual él escribe es el mismo propósito claro y definido por el cual usted y yo debemos de influenciar a nuestros hijos con la palabra de Dios. El propósito, diga conmigo el propósito.
propósito? Diga conmigo el propósito. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios, las enseñanzas, darán inteligencia al ingenuo, al tonto. ¿Cuántos tontos hay aquí? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Bueno, estos proverbios son para usted y para mí. Aunque no le guste, son para usted y para mí. ¿Para qué son estos proverbios? ¿Para qué son estos proverbios? Bueno, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Subraya esa palabra. Si usted es joven, subraya esa palabra, porque esto es con usted. Dios está tratando con usted, joven. Dios está tratando conmigo, porque soy joven, no se crea. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Entonces tenemos que el propósito para cada padre es definido por las Sagradas Escrituras. ¿Qué define el propósito para cada padre? Las Sagradas Escrituras. Este hermoso libro define para usted y para mí, como papá y como mamá, cómo es que vamos a criar, a educar a nuestros hijos. No permita que el gobierno dicte cómo es que usted va a criar, a educar a sus hijos. Mi querido hermano, mi querida hermana, permita que sea la palabra de Dios la que dirija a usted cómo va a educar a sus hijos en el hogar. Entonces tenemos que el primer propósito definido es enseñar sabiduría y disciplina. El primer propósito definido, ahí en el versículo 2, el primer propósito claro y definido es enseñar sabiduría y disciplina. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? El segundo propósito claro y definido por la palabra de Dios es ayudarles a nuestros hijos, ayudarles a comprender la inteligencia de los sabios. Me llama la atención que en el versículo 4 se nos dice que estos proverbios darán inteligencia al ingenuo. Estas enseñanzas darán inteligencia a los tontos. Y esto me da alegría a mí, esto me da gozo a mí, me da satisfacción, me da seguridad, me hace sentir bien. Porque Dios no quiere que usted y yo vivamos como tontitos. El anhelo de Dios, el deseo de Dios es que el ser humano, usted y yo, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, vivamos como hombres inteligentes. Como hombres con ciencia, como hombres con conocimiento, y que lo pongamos en práctica. Entonces tenemos que el tercer propósito claro y definido es enseñarles a nuestros hijos a vivir una vida disciplinada y exitosa. Una vida disciplinada y exitosa. ¿Qué clase de vida? Disciplinada y exitosa. Y por último, tenemos que el propósito claro y definido para nosotros los padres es ayudarles a nuestros hijos a hacer todo aquello que sea correcto, justo e imparcial. Entonces vamos a hablar en este momento
de el primer propósito claro y definido, que es: los padres están llamados a hacer de ejemplo a sus hijos. Ese es el primer propósito. Cada padre, cada papá y cada mamá está llamado a ser de ejemplo a su hijo. Estamos llamados a enseñarles a nuestros hijos sabiduría. Estamos llamados, mire, usted como papá, usted como mamá está llamado a enseñarle a sus hijos a ser prudentes, a actuar con prudencia, a reaccionar con prudencia frente a los conflictos, a hablar con prudencia. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado en situaciones que hemos dicho algo incorrecto, algo impropio, y nos hemos visto con el zapato en la boca? Y lo que nos ha venido a nuestra mente es, en ese momento, trágame tierra. Propósito claro y definido. Escuche bien: enseñarle a nuestros hijos a ser prudentes. ¿Cuántas veces los que son papás han estado con sus hijos y llega alguien y el niño o la niña, sin ninguna malicia, expresa sus sentimientos? Y le hace quedar mal a usted delante de esa persona. Y en ese momento a usted se le sube la presión, a usted le da calor. Sí, al niño hay que enseñarle a ser prudente, hay que enseñarle a hablar con prudencia. Y esto lo hacemos. Escuche bien cómo le enseñamos a hablar con prudencia a nuestros hijos: siendo nosotros prudentes. Como adultos, no podemos hablar imprudentemente delante de nuestros hijos. Tenemos que ser prudentes. Hay cosas, mis hermanos, que los niños no deben de enterarse. El mejor lugar para usted y yo hablar de cosas de adultos es cuando los niños no están con nosotros o en nuestra habitación, asegurándonos que los niños, nuestros hijos, no van a escuchar lo que nosotros estamos comunicando a nuestra pareja. Ese es el mejor lugar. Nosotros tenemos que ser prudentes y tenemos que darle el ejemplo a ellos. El padre debe de modelar una vida en la cual demuestre que él está siendo instruido por la palabra de Dios. ¿Cómo es que el padre va a ser instruido por la palabra de Dios? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser usted instruido? Leyendo la palabra de Dios. Y déjeme decirle, no existe ese concepto que tienen algunas personas de que leer la Biblia mucho no es bueno, que es mejor leer la Biblia poco para de esa manera asimilarla mejor. Es una mentira del diablo. El creyente debe de leer las Escrituras y debe de leerlas en cantidades proporcionales. El Señor le va a ir hablando a usted según las circunstancias. Lo que usted leyó hace 3 meses, hace 9 meses, Dios lo va a usar en ese momento determinado en su vida. El Espíritu Santo se va a encargar de traer eso a su mente, para que usted pueda aplicar esos principios a su vida. Usted y yo como padres debemos de modelar una vida en la cual se demuestre que Cristo es una prioridad en nuestra vida. ¿Quién es una prioridad en nuestra vida? Cristo. Debe de ser una prioridad. Cristo el primero.
Sí, porque este asunto de enseñar no solamente se trata de instruir al niño verbalmente, nosotros tenemos que modelar, tenemos que vivir lo que estamos leyendo en este libro. No subestime la capacidad de aprendimiento en sus hijos. No subestime la capacidad de absorción en la mente de sus hijos. Ellos aprenden viendo y escuchando. Y el niño sabe asociar lo que está viendo con lo que le están enseñando. Si lo que el niño está viendo no lo puede asociar con lo que el papá le ha enseñado, el niño inmediatamente va a saber que algo no está bien. Algo anda mal, va a decir ese niño. Nuestro ejemplo es importante en la instrucción a nuestros hijos. Número dos, los padres estamos llamados a ser guía de nuestros hijos. Los padres estamos llamados a ser guía de nuestros hijos. ¿A qué está llamado usted, mi hermano, mi hermana? A ser guía. Los padres estamos llamados a ser guía de nuestros hijos. Fíjense bien, ahí en el versículo 12 nos dice, y circule o marque la palabra enseñar. Porque esa palabra enseñar viene acompañada del ejemplo. Dice ahí, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Es hora de que nosotros los padres comencemos a tratar a nuestros hijos no como seres inferiores, sino como personas. Cuando usted y yo leemos ahí la palabra persona, es importante que la asociemos con nuestros hijos. Nuestros hijos no son seres inferiores, son personas igual a nosotros. ¿Cómo son nuestros hijos? Personas igual a nosotros. Y debemos de tratarles como tales. Alguien diría son personitas. Pero no los trate como personitas. A mí el diminutivo no me gusta. Le he enseñado a mis nietas a que no me digan abuelito, abuelo. ¿Qué es eso de abuelita? Abuela. Ay, no, pero es que es por cariño. Cariñito. Tengan cuidado con los cariñitos. No, fíjese bien, no son personitas, son personas. ¿Qué son? Personas. Por consiguiente, dele el trato que se merecen como personas. Dele la instrucción a sus hijos que se merecen como personas. No los subestime. Los padres estamos llamados a ser guía a nuestros hijos y somos responsables de guiar de la mano. Escuche bien, somos responsables de guiar de la mano a nuestros hijos en el camino. Y cuando hablo del camino, estoy hablando del camino en la fe en Cristo. Usted y yo como padres no nos podemos sentar a esperar que nuestros hijos hagan una decisión por Cristo en un futuro lejano. No se equivoque. El niño tiene la capacidad de hacer una decisión por Cristo desde el momento en que el niño sabe discernir cuándo algo está bien cuando algo está mal. ¿Qué edad es esa, pastor? Aproximadamente a los 6 años, 7 años. Así que a partir de esa edad, el niño tiene esa capacidad de poner la confianza en Jesucristo como el único y suficiente Salvador.
¿En qué momento, como padres, usted y yo debemos de hablarle a nuestros hijos de Cristo? Desde el momento en que están en el vientre de su madre. Ahí comienza a hablar. Ya salió, ya nació, sígale hablando. Es más, que las canciones de cuna sean canciones relacionadas con el Evangelio. No, y no estoy exagerando. Exagerado este hombre, de verdad, que extremista. No, extremo es no hablarles del Evangelio. Extremo es esperar a que tengan 17 años, demasiado tarde, para hablarles del Evangelio. Eso es un extremo. Y si de extremo se trata, honestamente prefiero el otro extremo. El de comenzar a hablarle al niño desde que está en el vientre de su madre, desde que sale, a medida que va creciendo. Como padre, recuerde que estamos llamados a influenciar a nuestros hijos con las Escrituras. Estamos llamados a influenciar a nuestros hijos con el Evangelio. ¿Los oigo? Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Muy bueno preocuparnos por ponerle el arroz y los frijoles en la mesa de la casa y que no le falte nada. Muy bueno, excelente, los felicito porque no son vagos, no son perezosos, son muy trabajadores, pero no descuide esto. ¿Qué es lo más importante? Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. ¿Los oigo? Fíjense bien a qué es que los vamos a guiar. Vamos a guiarlos a que entiendan que la inteligencia, tiene su origen en Dios y en tomar decisiones que honren a Dios. La inteligencia no tiene su origen en la escuela. La inteligencia no tiene su origen en la universidad. Qué bueno que van a la escuela. Qué bueno que van a la universidad. Excelente. Felicítelos y premielos, reconozca el esfuerzo de sus hijos cuando vienen a la casa con buenas calificaciones. Sáquelos a comerse un helado. Sáquelos a comer pizza, si comen pizza. Premielos, ¿qué va a hacer? Premiarlos. Ah, no, es que tiene que sacar buenas notas. Tampoco sea así. Dele uno sus 10 quetzales. No, dólares, dele, no quetzales. Uno sus 10 quetzales son $1. No. Premie el esfuerzo de sus hijos, pero dése cuenta, mi querido padre, mi querida madre, que la inteligencia tiene su origen en Dios y en tomar decisiones que honren a Dios. Para que nuestros hijos puedan tomar decisiones que honren a Dios, tenemos nosotros que acercarlos a ellos a las Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarlos a las Escrituras. Tenemos nosotros que llevarle a ellos las Escrituras. Hasta que llegue un momento en la vida de cada uno de ellos, de cada uno de nuestros hijos, en el cual ellos van a desear por sí mismos la palabra de Dios. Y la van a desear porque son salvos. La van a desear porque han confiado en Jesucristo. La van a desear porque el Espíritu Santo de Dios mora en ellos, porque son salvos por haber puesto su confianza en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Número 3, los padres estamos llamados a modelar una vida ordenada y feliz. Los padres estamos llamados a modelar una vida ordenada y feliz. Su propósito, versículo 3, su propósito es enseñarles, es modelar. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. El éxito tiene que ver con la felicidad que produce
vivir una vida con nuestras prioridades en orden a la luz de la palabra de Dios. El éxito, la felicidad, tiene que ver con el resultado que produce vivir una vida con prioridades en orden. ¿Cómo están sus prioridades? ¿Qué es lo más importante en su vida? Cristo debe de ser lo más importante en su vida. En la tuya y en la mía. El Evangelio debe de ser lo más importante en nuestra vida. Les recuerdo, prioridades en orden: Cristo, familia, iglesia y trabajo. Ese debe de ser el orden de nuestras prioridades. Si ese no es el orden de tus prioridades, vas por mal camino. Y no vas solo. Tus hijos te van acompañando. Y eso debe de preocuparte. Si hay algo que debe de motivarnos a poner nuestras prioridades en orden, es el destino eterno de nuestros hijos. Los oigo. Nuestros hijos vienen siguiendo nuestras pisadas. La vida de los padres debe de estar saturada de oración. ¿De qué debe estar saturada tu vida? De oración. La vida de los que son papá, son mamá. Tu vida debe estar saturada de oración. Debe de ser un hombre, debe de ser una mujer que pone en práctica el principio paulino: orar sin cesar, orar sin parar. Y esto de que tu vida, escúcheme bien, soltero, porque esto es importante de que sea parte de tu vida hoy. Porque si no es parte de tu vida hoy, ahorita, mañana que te cases, muy difícil. Porque vas a estar ocupado, preocupado, tratando de producir para traer arroz y frijoles a la casa. Hoy, que estás soltero, es el tiempo para que esto sea firme, para que esto sea sólido en tu vida. La vida de todo papá y de toda mamá debe estar saturada de oración, orando por nuestros hijos. En el caso de la mamá, orando por el esposo y los hijos. La iglesia, los creyentes. En el caso del papá, orando por los hijos, la esposa, los creyentes que forman parte del cuerpo local. Nuestra vida debe estar saturada de oración. ¿Cómo debe estar nuestra vida? Nuestra vida no solamente debe estar saturada de oración, sino porque muchas veces somos buenos orando. Y es bueno orar, excelente orar, le felicito si usted es un hombre o una mujer que tiene callos en las rodillas por orar. ¿Cuántos tienen callos en las rodillas por orar? No levanten la mano. Nuestra vida debe estar saturada de la palabra de Dios. ¿De qué debe estar saturada nuestra vida? De la palabra de Dios. Entonces, un plan de lectura de 16 capítulos diarios de la Biblia no es nada. No es nada. Eso es lo mínimo que usted y yo como creyentes en Cristo podemos estar haciendo por nosotros mismos. Porque a la larga y a la corta, los que somos beneficiados con la lectura de la palabra de Dios, los que somos bendecidos con la lectura de la palabra de Dios, ¿quién? Yo. Al soltero le digo, si así como estás, con todo el tiempo del mundo en tus manos, no estás dedicándole el tiempo de lectura a las escrituras, cuando estés casado, va a ser peor. Este es el tiempo, hoy es el momento que
la lectura de la palabra de Dios se convierta en un hábito, en una buena rutina. Y acabo de decir buena rutina, ¿sí? Porque hay rutinas que son malas y son peligrosas. Y la lectura de la Biblia se puede convertir en una mala rutina cuando no tenemos nosotros un propósito claro y definido. Usted debe de leer la Biblia con un propósito claro y definido. Y en el caso de los padres, bendecir la vida de nuestros hijos con ella. Fíjese bien, mi querido hermano, mi querida hermana, como papás, una vida saturada de oración y de la palabra de Dios nos va a llevar a una vida de compromiso. ¿A qué nos va a llevar? A una vida de compromiso. Y lo que quiero decir con esto son las palabras de Jesús. Cuando Jesús habla de aquel que edifica su casa sobre la arena y de aquel que edifica su casa sobre la roca. Y aquel que edifica su casa sobre la arena, viene una tempestad, viene una lluvia, viene un fuerte viento, pasa un riachuelo por ahí, y dije riachuelo, ¿Y qué le pasó a su casita? Por haberla construido en la arena, se cae. Pero Jesús no nos deja ahí, en esa historia triste y dolorosa, en la cual aquel hombre pierde todo lo que tenía, todas sus posesiones. Nos habla de aquel que construye en la roca, igual viene un fuerte viento, viene una fuerte tempestad, azotan contra la casa, pero aquello prevalece, permanece firme. Usted y yo, como creyentes en Cristo, hombres y mujeres solteros, hombres y mujeres casados, con hijos, debemos de edificar sobre la roca. Usted y yo debemos de edificar sobre la palabra de Dios. Usted y yo debemos de edificar sobre nuestra fe en Cristo. Para que cuando soplen vientos tempestuosos en contra de nuestra vida, permanezcamos firmes en la fe, permanezcamos comprometidos en la fe, marchando adelante con firmeza en nuestro servicio en la obra de Dios. A muchos les gusta la palabra ahí al final del versículo 3, una vida exitosa. ¿A quién no le gusta el éxito? Pero entienda que éxito aquí no es sinónimo de riqueza. Éxito aquí no quiere decir riquezas. Éxito aquí no quiere decir una casa grande. Éxito aquí no quiere decir 7 carros en el garaje de tu casa. Éxito aquí no quiere decir que todos tus hijos van a ser doctores, científicos. Eso no es lo que quiere decir éxito aquí. Éxito aquí quiere decir que vives feliz como resultado de poner a Dios primero en tu vida. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. El que busca primero a Dios, escúcheme joven, el que busca primero a Dios tiene éxito. El que busca primero a Dios es feliz. Escúcheme, esposa, busque primero a Dios. Cuando usted se despierte, no busque primero a su marido. No extienda la mano así buscándolo para ver si no se le ha escapado. Busque primero a Dios. Y usted va a encontrar en Él, en Cristo, felicidad. ¿Qué va a encontrar en Cristo? Felicidad. Y use a la esposa, porque así son. Las esposas son tiernas, son amorosas, son preocupadas. Aman a su esposo, aman a sus hijos. Los esposos somos amorosos, un poco menos. Cariñosos, un poco menos. Preocupados, un poco más.
El hombre se preocupa constantemente por suplir para las necesidades de la familia. El hombre se preocupa constantemente para suplir por las necesidades de la familia. Jóvenes, disfruten su juventud en Cristo. Cuando les llegue el momento de casarse, ustedes tienen que estar preparados. Y la manera de prepararse es poniendo a Cristo primero. Busque el reino de Dios. ¿Qué es lo que va a buscar? El reino de Dios. No busque el reino de este mundo. No busque las cosas del mundo. Mire, Dios aquí, claro. Él dice, busca el reino de Dios, su justicia, y lo demás va a ser añadido. Preocúpese por buscar hacer la voluntad de Dios en su vida. Y Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de lo demás. ¿De qué se va a encargar Dios? De lo demás. Número 4, el trabajo de los padres es ayudar a los hijos por difícil que sea. Por difícil que sea el niño. Porque no todos los niños son iguales. Unos son dóciles de carácter. Otros son difíciles de carácter. Unos son rápidos. Otros son lentos. Usted y yo tenemos el trabajo como papá y como mamá de ayudar a los hijos, por más difícil que sea el niño, a que el niño aprenda a hacer lo correcto. Fíjese bien lo que leemos ahí nosotros. En el versículo 3, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Ahora, ¿qué es enseñarle a un niño a hacer lo correcto? Es enseñarle a hacer aquello que honre a Dios. Eso es enseñarle a un niño a hacer lo correcto. Enseñarle a que tiene que hacer, que tiene que vivir de tal manera que honre a Dios. Ahora, para que el niño pueda aprender a honrar a Dios, usted y yo, el papá y la mamá en la casa, tenemos que estar honrando a Dios, por más difícil que sea. Tiene que ver, escúcheme bien, a qué más le vamos a enseñar, a qué más le vamos a ayudar al niño. Le vamos a enseñar, dice ahí el versículo, no solamente hacer lo que es correcto, honrar a Dios, sino que le vamos a hacer lo que es justo. Hacer aquello que está en línea con la palabra de Dios, aun cuando no nos beneficie. Muchos de nosotros hemos aprendido a, si me beneficia, si le voy a sacar ventaja, si le voy a sacar partido, entonces lo hago. Si no hay nada para mí, no lo hago. Pero la pregunta es, ¿qué es lo justo? Y entonces hay que enseñarle al niño que hay que hacer lo que está en línea con la palabra de Dios. Y por último, ahí en el versículo dice que tenemos que enseñar a ser imparcial. Y esto de ser imparcial es contratar toda circunstancia. Contratar no solamente circunstancias, sino que a las personas de la misma manera, sin preferir a nadie. No voy a beneficiar a unos más que a otros, porque unos me caen bien y los otros no. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser imparciales. Y no solo de palabras, sino que en hechos. Nuestros hijos van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros en la casa. Usted y yo no podemos tener hijos favoritos. Es pecado. Usted y yo debemos tratar a todos nuestros hijos iguales. Gracias a Dios, hermano, tengo 2. Igual. Aunque déjenme decirle que siempre se van a quejar. No, que tú prefieres a... Mientras esa acusación sea falsa, mientras esa acusación no sea verdadera, usted siga tratando a sus hijos
de una manera imparcial, no favorezca a unos más que a otros. Vamos a los pasos de acción. Pasos de acción. Número 1. Esto es lo que tienen, saliendo de aquí, esto es, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pasos de acción. Número 1, comunique a sus hijos que Cristo es lo más importante en su vida. Comunique a sus hijos que Cristo es lo más importante en su vida. Se lo ha dicho. Sus hijos han oído de sus labios que Cristo es lo más importante en su vida. Hay que decírselo. Nuestros hijos deben de oír de la boca de papá y de la boca de mamá: varón, no le deje esto a la mamá en la casa, que se lo diga a ella. Ella es la mamá. No. Esto lo tiene que oír el niño, la niña, el hijo suyo, la hija suya, lo tiene que oír de los labios de ambos. Cristo, hijo, hija, Cristo es lo más importante en mi vida. Número dos, el siguiente paso de acción: guíe a sus hijos. Y decíamos que guiar a nuestros hijos es literalmente tomarlo de la mano. Tome a su hijo de la mano, tome a su hija de la mano. Guíe a sus hijos para que aprendan a tomar buenas decisiones, decisiones que honren a Dios. Guía a sus hijos a caminar con Dios. Eso me lleva al tercer paso de acción. El tercer paso de acción es: tome tiempo para orar con sus hijos. Tome tiempo para orar con sus hijos. Pastor, mis hijos no están aquí. Llámenlos por teléfono. Es más, por favor, actualícese. Haga una videollamada. ¿Qué va a hacer? Videollamada. Haga una videollamada para orar con sus hijos. Y no solamente tómese tiempo para orar con sus hijos, tómese tiempo para leer la Biblia con sus hijos. ¿En serio, pastor? Pastor, pero si ese libro de letras negras en esa página blanca, yo lo agarro y comienzo a cabecear, me da sueño, pastor. ¿Usted cree que mis hijos, pues mi hermano, haga la inversión y compre una Biblia para niños? O compre un libro de historias bíblicas. No necesariamente es una Biblia, pero es un libro que contiene historias bíblicas y tiene dibujitos a todo color. Haga esa inversión por sus hijos. Haga esa inversión por el futuro espiritual de sus hijos. Oye, no hacemos inversiones en la vida de nuestros hijos por el futuro material de nuestros hijos. Cuando va a comenzar el año escolar, ¿qué hacemos? Vamos a la tienda como locos. Que si media, que si ropa interior, que si la camisa, que si el pantalón, que si los zapatos, que si este año le toca educación física PE y necesita penny shoes, y que si los cuadernos, que si las libretas, que si las plumas, que si los marcadores, que si la mochila. Y a los niños hay que mandarlos con lonchera a la escuela, y eso no se usa, ¿verdad? Usted y yo sí crecimos caminando con una lonchera a la escuela, Alguien manda a sus hijos con lonchera. Todos los años le compran una mochila nueva. Si usted, todos los años es una mochila nueva, y tenemos una colección de mochilas en la casa que ya no sabemos ni qué hacer con ella. No hacemos inversión para lo terrenal. Pues haga la inversión para lo eterno. Cómprele un libro de historias bíblicas y léale. Siéntese con su niño, con su niña todas las noches a leerle esas historietas bíblicas. Y no solamente tome tiempo para orar y leer la Biblia, tome el tiempo para hablar con sus hijos. Tome el tiempo para hablar con sus hijos. ¿Para qué va a tomar tiempo? Para hablar. Pero siéntense
a tomar una tacita de té antes de irse a dormir, té de tilo, para que quede el niño noqueado. Y pregúntele cómo te fue. Ya sabemos la conversación de los niños cómo es, ¿verdad? Bien. ¿Y qué aprendiste? Nada. Pero no se canse, aunque todos los días, por los próximos 19 años, las respuestas sean las mismas. Usted haga su trabajo. Sentarse a hablar con sus hijos. Pastor, ¿y usted cómo sabe que yo contesto así? Porque yo tuve tu edad, hombre. Y mi papá se sentaba conmigo y me hacía las mismas preguntas que te hacen tus padres a ti. Mi papá me las hacía y yo le contestaba igualito a como vos contestás hoy. ¿Qué aprendiste? Nada. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y qué quieres hacer? Nada. Qué vida más simple y más aburrida. Pero nada, Dios se encarga de dar la vuelta a la vida del ser humano. Y aquí estoy hoy. Y tal vez usted dice, haciendo nada más. Mire, mi hermano, vamos al cuarto y último paso de acción. Sea de ejemplo para sus hijos. Viva de tal manera que ellos puedan leer en usted la Biblia. Sea de ejemplo a sus hijos. Viva de tal manera que ellos puedan leer en usted la Biblia. Propóngase ser de ejemplo a sus hijos en conducta. En conducta. La realidad es la siguiente: todo esto va a ser posible si nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna. ¿Cómo va a ser todo esto posible? Si tenemos la seguridad de la vida eterna. Para tener la seguridad de la vida eterna, el hombre necesita arrepentirse de sus pecados, confesárselos a Dios, pedirle perdón a Dios y confiar en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Cuando quiero decir confiar en Cristo como el único y suficiente Salvador, quiero decir que no estamos confiando en nuestras obras. ¿Por qué vas al cielo? ¿Por qué vas a pasar una eternidad con Dios? Ah, porque yo leo la Biblia. Ah, porque yo oro. Ah, porque yo voy a la iglesia. Ah, porque yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie. Ah, porque yo predico a Cristo. Ninguna de esas es la respuesta apropiada. Todo eso es obra. Y la palabra de Dios es bien clara: por gracia son salvos por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. El hombre necesita confiar en Cristo como el Salvador. ¿Ha confiado usted en Cristo como su Salvador personal? Si usted no lo ha hecho, mi querido amigo, es importante que se detenga a meditar sobre el significado de la venida de Cristo a esta tierra. ¿Para qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué nació de una virgen? ¿Qué significa que Él vivió una vida sin pecado? Y más importante, el significado de su muerte, sepultura y resurrección. Y si usted entiende para qué Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y confía en Él, confía en su obra en la cruz, usted tiene vida eterna. ¿Qué tiene? Vida eterna. Y usted forma parte de la familia de Dios. ¿De qué forma parte? De la familia de Dios. Y es entonces que usted puede ser de influencia en la vida de sus hijos con las Escrituras y puede ayudarle a ellos a caminar en el camino de Cristo. Y es entonces que usted puede tener un propósito claro y definido en relación a qué hacer, a cómo educar, a cómo criar a sus hijos. Y ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración para con cada uno de ustedes que han venido hoy a escuchar de la palabra de Dios. Vamos a orar.
Queremos, Padre, darte gracias, porque tú, siendo Dios, creador del universo, te encarnaste en la persona de Jesús para salvarnos. Queremos en este momento rogarte por aquellos que nos han escuchado y que no tienen la seguridad de la vida eterna, que en tu gracia y misericordia tú les permitas llegar a tener esa seguridad, esa confianza, de dónde pasará la eternidad el día que mueran, a través de su fe en Jesucristo. A nosotros como creyentes, desde el más joven hasta el más adulto, queremos suplicarte que nos ayudes a tener un propósito claro y definido en relación a cómo es que debemos de criar, de educar a nuestros hijos en tus caminos. Esto lo pedimos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús.